Sean bienvenidos. Este es el Centro Internacional de Teoterapia Integral, su iglesia Senti en Miami. Junto con mi esposa Ana Lucía, estamos aquí, nuestro equipo ministerial, recibiéndoles y agradeciendo a Dios por esta linda oportunidad que nos da de seguir cumpliendo la misión. Ese es el anhelo, ese es el propósito, y sean bienvenidos hoy a este momento, a este día tan especial, porque pues evidentemente Dios nos está dando la oportunidad de inaugurar este lugar, esta sede que Dios pone delante nuestro, y a propósito de eso, pues es bien importante que entendamos. Quiero inicialmente que usted en su corazón meta una palabra, la trabaje en su corazón, y es: estamos caminando con un propósito. A ver, ¿por qué no lo repite? Lo repetimos todo. Estamos caminando con un propósito. En ese caminar muchas veces suceden situaciones. Fíjense que justo hace un año estábamos saliendo del otro local, justo al año, y nos han tocado 2 años difíciles, sobre todo pues el de la pandemia, pues ha sido difícil para todos y sigue siendo difícil y sigue planteando un gran desafío. Pero lo importante, yo quiero animarles, es a que hoy a través de la palabra de Dios podamos comprender la visión macro de las cosas que van sucediendo, para que no perdamos de vista y nos podamos mantener enfocados en lo que el Señor quiere. Por supuesto que hoy es un día especial, pero quiero animarles a que vayamos más allá de lo que significa inaugurar una sede, consagrar una sede, que es muy importante. Pero quiero animarles a que a raíz de esto podamos comprender lo que la palabra de Dios enseña respecto de estas circunstancias que nosotros necesitamos comprender. Vamos a Efesios, don Nelson, por favor, me regala Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. ¿Ven ahí bien los versículos? Creo que sí lo ven bien, ¿cierto? Bien, recuerden que el color rojo y subrayado es el énfasis particular que queremos dar en el versículo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 15, dice la palabra de Dios, esa primera palabra, ¿cuál es? Dice: mirad pues con diligencia, ¿cómo qué? ¿Cómo estás andando? Miremos, nos dice, miren con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por tanto, no seáis insensatos, el versículo 17, saltamos el 16, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Aquí hay unas 4 o 5 palabras claves que quiero animarle a que vayamos trabajando y vaya tomando nota, aquellos que están tomando nota o están grabando en su corazón. Primero, la palabra mirad. La palabra mirad lo que está diciéndonos es, animándonos a observar, analizar, reflexionar, evaluar con objetividad lo bueno, lo malo y lo feo. Ese es la inspiración que tiene el apóstol en la palabra de Dios cuando nos dice: miren, observen. Y esto es necesario, y a raíz de todo este tiempo que nos ha pasado, de las crisis, las dificultades, las situaciones, esto nos ha llevado a eso, y no siempre es fácil, porque el mismo apóstol lo plantea. ¿Cuál es el peligro de mirar? ¿O cuál es el riesgo que se puede correr cuando se observa y se analizan las cosas? Dice que no lo hagamos ¿cómo? No lo hagamos con diligencia, con rapidez. La palabra diligencia tiene que ver de manera pronta, constante, haciendo ajustes. Ese es uno de los peligros, que analizamos, pero no ser diligentes en la forma como debemos andar. Y después insiste de que debemos tener mucho cuidado de
hacerlo sin insensatez. ¿Qué significa la insensatez? ¿O qué significa sin insensatez? Es sin necedad, sin terquedad, sin dureza de corazón. Dice, por tanto, sean entendidos. ¿Qué es lo que tenemos que tener bien claro en nuestro corazón? Entender la voluntad de Dios. Cuando nos pasan situaciones, tenemos la tendencia en un momento dado, en medio de la dificultad, de buscar culpables. Nos culpamos a nosotros mismos, culpamos a otros, le decimos a otros que fue la culpa de esto, que fue la de esto, que era mejor. La esposa o el esposo le dice a su cónyuge, lo mejor era no habernos casado, todo eso, no hubiéramos tenido este hijo, no nos hubiéramos venido para Estados Unidos, toda esa historia. Eso no ayuda. ¿Por qué? Porque no estamos siendo entendidos, no estamos siendo sabios, no estamos llegando a la madurez con la que debemos analizar bien las cosas. Así que quiero animarles a que más allá de las situaciones y las circunstancias, y más allá del local, si estamos hablando hoy que era una invitación especial de la inauguración, yo quiero animarles a que más importante que el local, que es importante, es que seamos entendidos para saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, para su hogar, para nuestra iglesia aquí en Miami, para todo lo que Dios permite que usted y yo enfrentemos. Eso es lo importante, saber, entender el propósito y el plan de Dios. ¿Estamos ahí? ¿Voy muy rápido o vamos bien? ¿Estamos bien claros con eso? Bien. Tomando este verbo, el andar, vamos a Génesis capítulo 5, versículo 24. Ahí hay un detalle bien interesante. Este hombre, ¿cómo se llamaba este hombre? Dice que Enoc, dice que él, ¿qué hizo? Dice que él caminó con Dios. Esto es bien importante poder pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento. Caminar. ¿Qué es lo que normalmente a usted y a mí nos gusta hacer en la mayoría de los casos? Correr. Queremos todo para allá, queremos todo rápido, queremos correr. Y resulta que yo les comentábamos en otros sábados que hemos estado hablando de la casa del Padre. En la cultura oriental, tanto en la judía como en la árabe, en la cultura musulmán, los ancianos no corren. Los ancianos, es una vergüenza para un anciano verlo correr. Porque para ellos es muy importante que la familia vean a un hombre equilibrado, tranquilo, que no anda corriendo, sino que anda caminando. ¿Cuál es el extremo del estar corriendo? El opuesto. Estar quietos, estar parados. Son tres modos, ¿no? Modo parado, modo caminando, modo corriendo. ¿Qué es parte de la voluntad de Dios? Vamos a ir descubriendo. Aquí hubo un hombre que ¿qué hizo? Caminó con Dios, no corrió. Dios no anda corriendo y Dios quiere que usted y yo no andemos corriendo. Cuando la Biblia dice que los afanes de la vida, ¿de qué está hablando? De que usted y yo día a día, ¿qué andamos haciendo? Corriendo. Uno muchas veces llama a una persona, ¿cómo andas? Aquí vamos, aquí corriendo. Y ojo, no está mal el que la persona está enfrentando los desafíos, eso no es que esté mal. Lo que quiero decir es, en medio de las situaciones, aprender a qué? A caminar. ¿Ok? Ahora, dice que él caminó con Dios. Después dice que él desapareció. ¿No? Dice que desapareció. No podemos decir que desapareció porque caminó con Dios. No podemos decir eso. No podemos decir camine con Dios que entonces usted también va a desaparecer. Obviamente no.
tuvo una situación particular de la soberanía de Dios con él, que Dios a este hombre no le permitió pasar por la muerte física. Se lo llevó. Hay muchas preguntas a raíz de eso, no es el tema de hoy, y son preguntas que al menos yo le aconsejo que cuando nos vayamos para el cielo y lleguemos al cielo, entonces le preguntamos al Señor por qué fue que llevó a Enoc, o le preguntamos a Enoc que de pronto el Señor le debió haber dicho, bueno, me imagino que no, cuando llegó al cielo, ¿qué fue la primera pregunta que le hizo el Señor? Si yo fuera Enoc, lo primero que yo digo, Señor, me desapareciste. Y debió ser una experiencia espectacular. Y no creo que Enoc haya estado mal genio o contrariado por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caminar, ¿qué se hace cuando se camina con alguien? Se conoce. Si usted ve el ejercicio, nosotros, nuestro padre en la fe de nuestra iglesia, el doctor Néstor Chamorro, él, cuando él quería hablar con uno, estábamos en la sede de la iglesia, entonces él decía, camine. Y él se salía a la oficina y nos íbamos a caminar, a darle la vuelta a la cuadra tres cuadras, la misma cuadra 3 veces o 3 cuadras una vez, allá en Cali. Y entonces él empezaba a caminar, y entonces, ¿qué era lo obligatorio? Que había que estar al lado de él, porque no tenía sentido que él siguiera adelante y yo atrás, y tampoco tenía sentido que yo fuera adelante y él atrás. Y no solo porque fuera él, es que si usted y yo estamos caminando con alguien, es lo natural. Y cuando él de pronto paraba, ya sabíamos que cuando él paraba, ¿qué era lo que iba a hacer? Iba a enfatizar algo importante. Y entonces paraba y enfatizaba algo en particular. ¿Estamos? Porque esos son los efectos importantes del ¿qué? Del caminar. Caminar junto al Señor. Sigan bienvenidos, sigan bienvenidos. Bien, veamos ahora, años después, Génesis 17:1, y vemos que aquí directamente estamos hablando de conocer, entender la voluntad de Dios. ¿Qué le dice el Señor a Abraham? De manera particular, el Señor le dice a Abraham, siendo un hombre de 99 años, le dice, yo soy el Dios que todo lo puede, yo soy el único Dios, y le hace un desafío. ¿Y qué le dice? Camina, camina. ¿Y qué le dice? Delante de mí y sé perfecto. Ese perfecto, leámoslo, sé íntegro. Aquí estamos viendo la expresión de la voluntad de Dios. Venga, caminen conmigo. Pero él hace un énfasis. ¿Camine para quién? ¿Ok? La pregunta es, en la práctica, usted y yo caminamos y vivimos para quién. ¿Por qué nos afecta tanto lo que los demás digan de nosotros? Pregunto. ¿Por qué nos afecta tanto? Porque es muy seguro que estamos caminando ¿para quién? ¿Delante de quién? Para las personas, agradando a la esposa, agradando al esposo, agradando a los hijos, agradando los jefes, agradando a los amigos, agradando al perro y agradando al gato. Y cuando el perro hace, entonces ¿usted qué hace? Se sujeta al perro porque el perro, por ejemplo, usted sube el perro a la cama por instinto, entiéndalo. El perro entiende que ese lugar donde él duerme es su territorio. Por eso usted llegará el día en que un día el perro, después de hartas noches que usted lo sube a la cama, usted se va a acostar en la cama y ¿qué va a hacer el perro? El perro va a protestar y le va a gruñir. ¿Por qué? Porque en el instinto para el perro es el lugar de él. Entonces, camina delante de mí y dice, y sé íntegro, vive para mí,
actúa para mí. Y eso es una de las desprogramaciones grandes que tenemos que hacer. Vamos ahora a 1 Corintios, capítulo 9, 24. ¿Estamos siguiendo el concepto? ¿Caminar, Sergito? Caminar, importante. Dios nos llama a caminar. Y este concepto es muy importante, lo que hoy el Señor nos quiere recordar. Dice el apóstol Pablo, ¿no acaso ustedes no saben que los que corren, ahora entonces sí habla de corren? ¿Por qué el apóstol usa eso? Porque el apóstol quiere hacernos ver y entender que la vida cristiana es una carrera. En ese concepto, no significa que hemos de estar corriendo desesperados, pero sí debemos entender que es una carrera que dice que corremos en el estadio de la vida, todos a la verdad corren. Usted está corriendo, yo estoy corriendo, cada uno está corriendo. Solo que dice solo uno se lleva el premio y por eso plantea, corran de una manera que, ¿qué dijeron los otros versículos? De manera sabia, de manera entendida. Si usted va a correr la 42 kilómetros, que es la prueba reina del atletismo, creo que es los 42 kilómetros, o 40 kilómetros, lo que sea, usted sale como un tiro a toda velocidad, ¿qué va a pasar a las 3 millas o a los 4 kilómetros? Entonces, ¿usted corrió cómo? No corrió con sabiduría, no corrió con inteligencia. Ahora, si usted está en los 100 metros planos y sale trotando, pues nunca va a ganar el premio, porque son 100 metros. ¿Cuánto duran los segundos de 100 metros? 9, 10, 11 segundos. 10 segundos. Luego, ahí hay que correr de una manera diferente. Usted y yo tenemos que descubrir lo que la Biblia dice, cómo debemos correr en esta vida. El apóstol Pablo nos lo dice. El versículo 25 dice que esos que corren, luchan, se abstienen y ellos para recibir una corona, ¿qué? Corruptible. O sea, está hablando de una competencia en un estadio, ahora que estamos hablando de los olímpicos, de los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Pero dice, pero nosotros estamos corriendo por una corona, ¿qué? Yo quiero animarle a que usted reflexione. ¿Cuántas veces usted cada mañana cuando despierta, usted es consciente de que tiene la oportunidad de vivir por esta corona incorruptible? ¿Cuántos de nosotros estamos enfocados en la corona incorruptible? Sin embargo, tristemente es probable que estamos enfocados en cosas que son corruptibles, cosas que son perecederas. Y usted y yo estamos botando energía, recursos en lo corruptible, cuando el Señor nos está llamando es a que pensemos en esa corona incorruptible. Esta semana llamando a alguien y pues le estaba hablando del Señor y entonces yo le decía, mira, ¿qué hay en tu corazón que no te animas a caminar con Dios? Me dijo, pastor, yo estoy bien. Le dije, ¿qué llamas tú bien? Tengo comida, tengo donde dormir, tengo una casa, tengo una esposa y tengo unos hijos. Estoy bien, ¿qué más quiero en la vida? Ahora, ¿es malo eso? No es malo. Sin embargo, todo eso que mencionó, ¿qué es? ¿Qué es todo eso que mencionó? Es corruptible, porque un día, ¿qué va a pasar con la esposa? Se va a morir. Ojalá el esposo no esté orando para que se muera ella. Pero un día se va a morir el esposo, un día se van a ir los hijos, un día se van a morir los hijos, un día la plata de pronto se acaba, un día puede tener la plata, ¿y para qué? No la disfrutó y vino otro y la disfrutó, como dice la Biblia. Usted dice, estoy bien en mi matrimonio, todo está muy bien. Y de pronto le llega un momento difícil y usted no tiene
la herramienta, ni tiene la sustancia, ni la rueda de atrás de la herencia incorruptible para enfrentar el desafío. Mañana te llega un cáncer. Mañana te llega una tragedia y quedas ¿cómo se dice? Cuadraplégico. ¿Qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo frente a una realidad de estar inválidos? No, Dios me ama y Dios no va a permitir que me pase eso. ¿Eso dice la Biblia? Y a los cristianos que les pasa accidentes y situaciones, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Todo eso lo responde ¿qué? La corona incorruptible. ¿Estamos de acuerdo, familia? Bien, vamos al 26. El apóstol Pablo insiste y dice, por favor, así que la conclusión es lo que yo les animo, corran. ¿Comenzó el aire? Aleluya, Señor. Aleluya. Pero acuérdenme, por favor, para avisar porque empezó tarde el aire. Pero bueno, bendito sea Dios, comenzó el aire. Gloria a Dios. Sigamos. Me salí del tema. El apóstol Pablo dice, yo les estoy dando un ejemplo. Yo corro de esta manera. ¿Quién decide cómo correr? Cada uno debe decidir cómo correr. ¿Cómo vivir esta vida? Su caminar con Dios. Usted y yo lo tenemos que definir. Dice, no como la aventura. Es decir, no caminando ahí de cualquier forma, ni tampoco dando golpes al aire. ¿Qué hace un boxeador cuando da golpes al aire? Cuando un boxeador está peleando y él manda un golpe equivocado al aire, ¿qué sucede? Se está exponiendo a que el otro, porque al hacer esto está desprotegido. Dar un golpe al aire es fatal. Y correr como la aventura de cualquier forma es fatal. Aunque usted hoy diga, todo está bien. ¿Ok? Ya sea porque usted y yo tenemos 20 años, 25 años, 30 años, o sea porque ya usted y yo tenemos 80 años. Hasta el final hay que saber cómo correr. No podemos improvisar. Bien, así que como la palabra de Dios nos anima a caminar y nos anima a correr, ahora veamos en Hebreos capítulo 11, versículo 13, algo que está en la Biblia que usted y yo tenemos que entender. Y es que somos peregrinos, que estamos de paso. ¿Qué es lo que a nosotros nos gustaría, por ejemplo, en términos de un local de la iglesia? Es quedarnos en un lugar para siempre y decir, aquí nos quedamos para siempre, ¿sí o no? Esa es la tendencia natural del ser humano. Pero la palabra de Dios dice que hubo hombres y mujeres que murieron sin haber recibido lo prometido y lo miraron de lejos, lo creyeron y ellos, saludándolo, confesaron que eran ¿qué? Extranjeros y que eran peregrinos. Usted y yo somos extranjeros y peregrinos. ¿Y el peregrino qué hace? Camina. El peregrino no tiene lugar fijo porque él va hacia un lugar donde debe llegar al final. El peregrino tiene un objetivo al final. Pregunto, ¿usted tiene claro eso? De que tenemos que entender que somos extranjeros y somos peregrinos y que debemos ir paso a paso. Hoy, ¿este local qué es? Un paso más. Entonces todo lo de atrás lo borramos. No. Esta familia lleva 58 años, desde que comenzó en el año 1963 con la vida del doctor Néstor Chamorro. Y en 58 años han pasado situaciones. ¿Hoy qué tenemos? ¿Cuál es el punto de hoy? Vamos a dar un nuevo paso. Dios nos está llevando a una nueva estación,
a una nueva jornada. No significa que lo de atrás no sirvió y ahora sí. No, es que lo de atrás me enseñó, lo de atrás me ayuda para seguir dando el nuevo paso. No me puedo quedar mirando atrás. Por eso es que ustedes ven, Eclesiastés capítulo 7, versículo 10, no está aquí, pero dice así: nunca digas. ¿Qué significa nunca digas? Es que ni por equivocación lo diga, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Nunca digas, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la causa que el senti en los tiempos pasados fueron mejores? ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? No diga eso. No porque ahora esto es lo mejor y lo de atrás fue lo peor. No. Es porque la palabra de Dios dice, en ese versículo dice, porque nunca esto es preguntar con sabiduría. ¿Por qué? Porque el plan de Dios, ¿cuál es? Con usted y con el senti y con su familia. ¿Cuál es el plan de Dios? Que de aquí para adelante, ¿qué viene? ¿Ah? ¿O lo igual de atrás? Pero es que lo de atrás fue excelente. Y si lo de atrás fue excelente, ¿qué Dios tiene para acá, para el frente? Más excelente. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la palabra de Dios dice, nunca diga. Es que en los años 80, esa era la época. Valórelo, agradézcalo. Pero nunca diga que fueron menos. ¿Quién dice eso? La sabiduría de Dios. Bien, familia, vamos a entender que esto es un viaje. La vida cristiana es un viaje. La iglesia de Cristo ha tenido un viaje. El pueblo de Israel ha tenido un viaje. El Senti Miami Centro ha tenido un viaje. Usted y yo estamos teniendo un viaje. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué dice en primer lugar? Es un viaje. Mírelo de esa forma. ¿Un viaje qué significa? No podemos quedarnos estáticos, en lo mismo, con las mismas, aunque haya sido bueno. Es un viaje. Si es viaje, ¿hay riesgos? Hay riesgos, por supuesto. ¿Su viaje de llegada a este país implicó un riesgo? ¿Sigue siendo un riesgo? Es un viaje. 2, ese viaje, el propósito de Dios en la vida cristiana es que yo sea guiado y nutrido por Dios. Que yo sea guiado y nutrido por su Santo Espíritu. Que yo entienda la obra de Jesús preciosa de redención y yo pueda entonces ser de bendición y yo pueda experimentar el poder de la palabra de Dios para llevar bendición a otros. Esto es vida cristiana según la palabra de Dios. No es que Dios me bendiga y punto. Es todo esto a lo que Dios nos está llamando. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Ahora miremos, Dios ha dado promesas. Dios le dio promesas al pueblo de Israel. Dios le ha dado promesa a la iglesia. Dios le ha dado promesa a usted. La misma promesa. ¿Qué le dijo a Israel? Los voy a sacar de Egipto. Los voy a liberar de la servidumbre, la esclavitud. Los voy a redimir. Los voy a comprar. Los voy a hacer míos. Los voy a hacer que sean mi pueblo. Yo voy a ser su Dios. Yo los voy a meter a una tierra prometida y yo les voy a dar una heredad y un propósito. ¿Quién dice bendito sea Dios? ¿O quién dice amén? Este propósito es ¿para quién? ¿Para Israel? ¿Para la iglesia? ¿Para usted y para mí? Y para el Senti Miami Centro. Todo lo que se salga de esto no tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo? Vamos entonces
Algo bien, bien, bien lindo. En Éxodo capítulo 6, 6, 8, ahí está esto que estoy hablando. Pero ahora quiero que ya estamos llegando al punto donde quiero animarles a que comprendamos lo que Dios tiene. Dale, Nelson, por favor. Quiero en Números capítulo 33, desde el versículo 1 al 49, vayan abriendo números. Solo quiero, no vamos a ver, por supuesto, tranquilos, los 49 versículos, pero quiero animarles para que entendamos la visión. Recuerden que la visión es ¿qué? En la vida cristiana, ¿qué es? ¿Cuál es la palabra que hemos estado trabajando hoy? Caminar. Caminar, andar. Es un viaje. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel en la esclavitud? ¿En dónde estaban? Estaban aquí en Egipto. ¿Y la tierra prometida estaba dónde? ¿Estamos? ¿Qué era lo lógico y lo natural de Dios debía haber llevado a Israel hacia la tierra prometida? ¿Por qué camino? Bordeando el mar. ¿O no? Sin embargo, Dios en su soberanía, ¿qué definió? Definió un viaje así, desde Egipto hasta el monte Sinaí y del monte Sinaí a la tierra prometida. Ese viaje, apúntelo por favor, tuvo 42 jornadas. Si lo quieren, la palabra, si quiere ponerla, 42 estaciones. ¿Sabían eso? O sea, ¿qué significa? ¿Cuántos años duró eso? 40 años. ¿Cuántas estaciones? ¿Cuánto promedio por año? Una por año. O sea, que en promedio cada año, ¿qué había que hacer? Mudanza. ¿Estamos? Mi esposa y yo llevamos 37 años de misioneros y hemos tenido 17 mudanzas. ¿Cuánto ha sido el promedio? Luego, todavía estamos lejos del promedio de la Biblia. 2 mudanzas por año. No, ¿qué no? No, una cada 2 años. Una cada 2 años. Por eso les digo, cuando a mí me hablan de mudanza, ¿me entienden? ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Ah? Que hay que caminar. Bueno, ¿por qué 42? Apúntelo. 7. ¿Qué simboliza el número 7? 7 es el número, apúntelo, número perfecto de Dios. ¿Qué número multiplicado por 7 da 42? 6. ¿Qué número es ese en la Biblia? Es el número del hombre. ¿Qué es estas 42 jornadas? Este caminar, ¿qué es? Es el trato de Dios para el pueblo de Israel. Las 42 jornadas que debió caminar, y cada uno de esos 42 lugares tienen una enseñanza, tuvieron un propósito. En un momento era para consolarlos, en otra parada era para disciplinarlos, en otra parada era para protegerlos, en otra parada era para bendecirlos, en otra parada era para castigarlos. Yo no sé en qué estación de su vida está usted, de su vida cristiana. Yo no sé, usted tiene que saber en qué estación está. Y es bien interesante hacer el estudio del significado espiritual de cada lugar por el que Israel pasó, porque es la misma aplicación para usted y para mí. Yo les quiero comentar 3 ejemplos para que lo vayamos viendo y la riqueza que puede haber acá. Yo no sé cuál es la estación suya. Usted a lo mejor lleva 25 años en el Senti, pero de pronto ¿en qué estación está? De pronto usted sigue en Egipto. Usted todavía no ha arrancado.
Yo no sé en qué estación está el Senti Miami Centro, pero hay sospechas. Yo sí sé en qué estación estoy en mi vida con el Señor. Yo sí tengo claro mi estación en mi matrimonio. Yo sí sé por dónde estamos, en qué áreas de nuestro matrimonio tenemos dificultades, en qué área de mi vida yo he caminado, he madurado y qué áreas todavía no he aprendido. No puedo, ni es el objetivo que yo investigue y esté pendiente de su estación. Usted tiene que descubrir cuál es el propósito y el llamado de Dios. ¿Llevarlo a dónde? Llevarlo a esta abundancia y a este propósito. ¿De quién depende? Si hablamos de las jornadas del Senti, vamos a decir, por decir algo, que estamos aquí. Ay, pero 25 años después y hasta ahora aquí. Gloria a Dios. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Lo más fácil que es, no, yo me busco otra iglesia. ¿Dónde? ¿Que esté en dónde? Aquí. Donde todo está hecho. Pastor increíble, música increíble, ministerio de joven, ministerio de... ¿Será esa la salida? Si ellos hubieran agarrado un helicóptero, yo digo que Moisés si hubiera entendido que iba a haber helicópteros. Imagine cuando el Señor le dijo, todo lo que tus ojos vean, te lo voy a entregar. ¿Sabe cuánto hubiera querido tener Moisés un helicóptero? Aunque ahora usted ya no necesitamos tener un helicóptero, sino ¿qué? Un dron. Yo ya he manejado drones. Un amigo me prestó una oportunidad y nos fuimos a eso, y es increíble esa vaina. Eso es, uno se va con el dron a esta altura sobre el mar, a toda velocidad con la cámara. ¡Wow! Eso es una vaina increíble. O uno se levanta el dron y se va y se va y se va y se va, hasta que llega el momento en que uno lo pierde de vista. Pero la cámara te va mostrando. Es increíble esa sensación. Imagínense si Moisés hubiera tenido un dron. Imagínense si yo le hubiera tenido un helicóptero y dice, no, pues desde aquí de una vez acá. Pero ¿qué era lo que el plan de Dios tenía? Que había que pasar por aquí. Hay que pasar cada estación. Hay que entender el plan y el propósito, porque en cada estación está la voluntad de Dios, porque allí, apunten dos cosas por favor, se crece y se madura. Su vida y mi vida tiene muchas cosas de inmadurez, que no hemos crecido y hay otras que hemos crecido. Su hogar, su matrimonio, exactamente igual. Y la iglesia en Miami Centro, mucho, igual. No todo es malo, pero hay cosas que necesitamos aprender. Necesitamos ir a cumplir la misión. Y vayamos preparando, familia, porque el Señor ya está abriendo unas puertas para ir a cumplir la misión. Y hemos estado de pronto muy envueltos en nosotros mismos y en las situaciones y en las quejas y no hemos descuidado la misión. De la misma forma como un matrimonio, papá y mamá se distraen criando los hijos, se distraen con los niños que hay que hacer esto y descuidan su matrimonio. Descuidan su tiempo personal. Pasa el tiempo, los pelados crecen, 15, 18, 20 años, 22, ¡pum!, se van. Y cuando se van los hijos, ¿qué quedó entre él y ella? Quedó un vacío y un hueco terrible. Y ahí vienen los problemas de los divorcios. Y ya a esa edad, si tuvo su primer hijo a los 20, 25 años, 20 años después, ¿cuántos tiene? 45, y esa es la edad de la crisis. Entonces ya los hombres empezamos a pintarnos el pelo porque las canas, y empezamos a ponernos el arete para vernos más jóvenes. No tengo nada contra los aretes, tranquilo. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Entonces ya uno tiene 50, 55 años, pone pantalones verdes.
De pronto se le queda bien, no sé, pero el tema es, ¿me entienden? Las mujeres entonces necesitan hacerse operaciones para sentirse, porque es la edad de la madurez. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Y cuando no hemos trabajado lo incorruptible, ahí es donde vienen las crisis. Y ahí es donde vienen las situaciones. Y ahí es donde usted y yo tenemos que reaccionar. Miren, familia, Dios les dice, comiencen el caminar. Ahora, ¿ellos sabían dónde estaba la tierra prometida? ¿Sabían o no sabían? Sí sabían, porque Abraham estuvo aquí y vino aquí. Y ellos sabían dónde estaba la tierra prometida. No la conocían, pero sabían dónde estaba. Usted y yo como cristianos podemos saber que Dios tiene grandes cosas para uno, pero usted no conoce lo que es esa vida. Y en este camino Dios le dio al pueblo de Israel, y lo hace igual con nosotros, dos elementos importantes. ¿Quién se acuerda? ¿Qué les dio en el día y qué les dio en la noche? Uno, les dio la columna de fuego. ¿Se acuerdan? Esa columna de fuego para la iglesia significa el poder del Espíritu Santo, que en hebreo se dice Ruach Kadosh. Es el Espíritu Santo, la columna de fuego. Se necesita la guía del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, se necesita la columna, la nube, que simboliza ¿qué? La palabra de Dios. Un cristiano sin fuego del Espíritu y sin palabra de Dios no puede trabajar lo incorruptible, la corona incorruptible. Va a quedar, devuélvamela, monseñor, un momentico, va a quedar en el camino, quedó postrado en el camino. ¿Cuántos hebreos quedaron postrados en el camino? Porque no aceptaron la provisión, porque lo que en ese caminar el pueblo peregrinó 40 años en el desierto, ¿siguiendo qué? ¿Qué estaban ellos siguiendo? Todos los días, ¿qué debían seguir? La columna de fuego. Seguir la gloria de Dios. Ese es el propósito todos los días. No es que Dios me bendiga, que Dios me cambie a mi maridito, que Dios me cambie a mi mujercita, que Dios me dé plata. No es. Eso es resultado de quien entiende que va siguiendo la gloria de Dios, siguiendo la gloria de Dios a través de la guía del Espíritu Santo, oración, ayuno, clamor, todo lo que usted ya sabe, que a veces no practicamos, más dos, ¿su qué? Que no nos gusta estudiar, que no nos gusta leer. Probablemente algunos sí. Ya usted tiene que decidir. 40 años, ¿cuánto lleva usted en la vida cristiana? ¿Cuánto llevo yo en la vida cristiana? He estado tras la gloria de Dios en su espíritu y en su palabra. Ahí está la clave, familia. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros en la iglesia en Miami Centro? ¿Un local bonito como este? Dios quiere, les pregunto, ¿lo queremos de 150 personas? ¿Ustedes creen que eso es lo que Dios quiere? No es lo que Dios quiere, no lo va a dar. Pero Él va a querer un lugar de 150, ¿para qué? Para que sigamos su gloria. Para que, ojalá, y yo sé que Dios, mira, aquí al ladito, y de una vez oren, número 108. Está aquí nomás. 2 veces y medio más grande que esto. Y ya aquí el dueño me dijo, lo espero para el 108. Pero el objetivo no es, ay, tengamos el salón grande, porque esa no es la gloria suya ni mía. Gloria a Dios por todo este cariño que hay aquí invertido, hay dinero, horas, sueño. Muchos de ustedes se acostaron a la 1, 2 de la mañana esta semana varias veces, o tarde en la noche dejando organizado esto.
Gloria a Dios. Y no estoy desmeritando eso. Estoy agradecido con eso. Lo que quiero decirles es que esta es el llamado, la columna de fuego. Vivir la gloria de Dios. ¿Están en Números 33? Estamos ya aterrizando al mensaje de esta tarde. Dice en el capítulo, en Números, perdón que yo lo estoy abriendo acá. (33) Estas son las jornadas, versículo 1, de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Pasa al siguiente, por favor. Dice, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Dios. ¿Por qué Dios le mandó que escribiera estación por estación? Le pregunto. Para que yo y usted hoy podamos entender esto. Pasaron 42 estaciones. Y usted y yo necesitamos pasar por las mismas estaciones. Y necesitamos descubrir en qué estación estoy. Versículo 2, el versículo 3. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Versículo 5, después salieron ¿de dónde? Versículo 5, salieron pues los hijos de Israel de Ramesés, ¿y a dónde fueron? Después fueron a Sucot. Y usted sigue leyendo y dice que salieron de Sucot, ¿y a dónde fueron? A Etam. Y después dice que de Etam salieron, ¿y a dónde fueron? A Pi-Hahirot. ¿Cuántas van ahí? ¿Cuántas son? ¿Será que vale la pena hacer el estudio? ¿Qué significa cada uno? Veamos el primero. No sé si alcancemos a ver los 4 hoy. Pero quiero animarles a que esto nos motiva a entender y comprender. ¿Qué significa esto? Primero, ¿cuántos años duraron el pueblo de Israel esclavos en Egipto? ¿400 o 430? 430. Pregunto, ¿por qué se demoraron tanto? ¿Por qué tantos años esclavos? Es una pregunta que hay que hacerse. ¿Ah? Cuando ellos salieron de Egipto y vino el primer problema, devuélvamelo, papito, por favor. Vino el primer desafío aquí en Pi-Hahirot. ¿Qué fue lo primero que dijeron? ¿Estamos? ¿Qué demuestra eso? ¿Querían ellos salir de Egipto? ¿Se acuerdan de Lot? Que se fue a la Sodoma y Gomorra y iba a ser destruido. ¿Él quería salir de Sodoma y Gomorra? No. Se llevó a su familia, se llevó a sus hijos, se llevó a su esposa y él no quería salir. Y la Biblia enseña que técnicamente los ángeles tuvieron que agarrar a Lot y sacarlo obligado. Es decir, él no quería salir. ¿Qué significa Egipto? Apúntelo, por favor. Si estamos diciendo, ¿cuántos de nosotros realmente queremos salir de Egipto? ¿Cuántos de nosotros somos cristianos, pero queremos y seguimos viviendo bajo las costumbres de Egipto, que es el mundo? Somos cristianos, pero decimos mentiras. Sin problema. Somos cristianos y para solucionar un problema que me afecta, no me importa violar la Biblia. Tengo que decir una mentira para salvar el cuento. Lo hago.
¿Hay cristianos así? Pregunto. ¿Somos así? Por favor, no es por usted, es para usted. Para que se quede tranquilo conmigo. Y le dejo claro, estoy diciendo nosotros, no estoy diciendo usted. Piense en lo siguiente, ¿dónde está su corazón? ¿En Egipto? ¿Cómo hace usted negocios? ¿A qué estilo? ¿Al estilo egipcio? ¿Dónde están sus afectos? ¿Qué es lo que usted más ama? ¿Dónde está lo que usted más ama? Sus afectos. El mundo de donde salimos significa Egipto. Recuerde, ¿de dónde salimos? El lugar de donde está la verdadera esclavitud, nuestra naturaleza pecaminosa. El lugar donde practicamos idolatría. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces la pregunta es, ¿ellos salieron de Egipto porque querían? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Salieron porque querían? No, salieron por la mano poderosa de Dios. Y la pregunta es, ¿las famosas plagas para quiénes eran? Eran para los egipcios, ¿no? También eran para los hebreos. Porque Dios necesitaba hablarles también a ellos. Porque ellos estaban viviendo en Egipto como hebreos, pero con la manera y la mentalidad y las costumbres de Egipto. ¿Cuántos años usted y yo vivimos en Egipto? Antes de conocer a Jesús. Y usted empezó a caminar con el Señor. Pregunto, ¿qué pasó con el Egipto que hay en su corazón? ¿Qué ha pasado los 20, 25, 2 o 3 o 4 o 5 años? Esa es la pregunta que usted y yo tenemos que hacer. ¿Cuánto es que yo llevo 40 años de cristianos, llevo 40 años de cristianos, le doy gracias a Dios por eso. La pregunta es, ¿todavía con Egipto en mi corazón? Por eso necesito cada mañana buscar el corazón del Señor. Miren lo que sucede. Pasan a la segunda estación. ¿Cuál es la segunda estación? Viajan a Sucot. ¿Qué significa Sucot? Sucot significa tiendas. Sucot es un lugar de transición en donde están saliendo de Egipto y llegan a la frontera y necesitan comprender que ellos tienen que salir de Egipto. ¿Cuánto cuesta salir de Egipto? Implica renunciamiento. Implica consagración. Implica dejar valores que se tenían antes. Implica una mentalidad que hay que deshacer. Y durante años usted y yo vivimos esas costumbres, esa mentalidad. Y ahí se llega a este lugar donde el Señor les dice, van a ser peregrinos. Los puso a vivir en unas cabañas, en unas tiendas, en unas enramadas, en un tabernáculo, en un lugar de transición, donde ellos sabían que iban a estar 40 años, en el momento no sabían que eran 40 años, pero iban a estar peregrinando. Pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por esta estación y aceptamos que somos peregrinos? Por ejemplo, ¿un peregrino se agarra de cosas? ¿Qué necesita un peregrino para el viaje? ¿Qué necesita? Ir ligero. Cuando yo entiendo que soy llamado a ser peregrino, no debo estar agarrándome a cosas. Puedo tener una casa, un apartamento, puedo tener un carro, pero no me agarro a eso. No puedo ponerlo como carga en mi corazón. No puedo
seguir cargando amargura, resentimientos, ingratitud. Es que me hicieron, perdone. Porque ese viaje de peregrinación con amargura, resentimiento, tristeza, todo lo que usted quiera. Usted puede pararse hoy aquí en ese salón y empezar a decir, ay, no, esa pantalla es muy grande. Debieron haber puesto la cruz al lado izquierdo. Ah, pero este salón es chiquito. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué está operando ahí? Dígame. El Egipto, la programación que tenemos. Por eso hay que pasar por Sucot, para poder entender eso. Si han pasado 25 años y no hemos salido de Egipto, nunca vamos a entender ser peregrinos. Por eso la vida cristiana, ¿en qué se nos convierte a muchos? Cuando viene un problema, se desanima. Me voy. Me voy esto. No, es que esto no. No, es que eso. Cuando me enfrenta al matrimonio, ¿qué sucede? Lo mismo. Cuando viene el desafío de consagrarse, de renunciar, ahí es donde viene la situación. ¿Y Etam? ¿Qué significará Etam? Tercera estación. Y vamos a orar. Etam significa contemplar, es el lugar de la decisión. Aquí en Etam ya estamos fuera de Egipto. Ellos estaban ya habían pasado la frontera. Pasaron la frontera. Aquí están fuera de Egipto. Pero ¿dónde estaba Egipto? En el corazón. Y entonces en Etam ellos necesitan evaluar y decir, ¿lo tomamos? ¿Nos lanzamos? ¿O nos devolvemos? Estoy aquí en Egipto. Estoy aquí en Sucot. Estoy aquí en Etam. Si usted mide esas tres circunstancias nomás, y estamos hablando de que eran ¿cuántas? 42. Si usted analiza estas cuatro, de Pi-Hah-Hirot, fue cuando Dios los lleva a ellos a una emboscada, entre comillas. Y ellos llegan, al frente está el Mar Rojo. Y atrás, ¿quién viene? El faraón con un espíritu de ira para destruirlos. Al lado derecho enemigos, al lado izquierdo enemigos. Y ahí empezaron a decir, Señor, ¿a esto fue que nos trajiste? Primera encrucijada. Y perdieron el examen. La pregunta es, ¿sabes realmente cuánto Egipto hay en tu vida? ¿O no quieres evaluarlo? ¿Se acuerdan de los puntos ciegos? No, mejor hablemos de otra cosa. ¿De qué color será la piel de Dios? Líder, háblenos de eso. Mejor hablemos de eso. ¿El Señor será rubio o será moreno? ¿Cuánto Egipto? ¿Y con quién vas a ser sincero? 2. ¿Vives como peregrino? ¿Llevas carga ligera o estás amarrado y atado a tantas cosas? Aún a tu pasado. Es que en el pasado, hablando de tu mujer, hablando de tu vida, hablando del mundo, hablando de la iglesia, hablando de la familia, hablando del amigo, usted está atado al pasado. ¿Eres consciente de las decisiones que tienes que tomar si quieres caminar con Dios? ¿Pasaste el examen? ¿Perdiste el examen? Como iglesia Senti Miami, ¿pasamos el examen? ¿O lo perdimos? Y si lo perdimos, ¿qué tenemos que hacer? Empecemos por aquí. ¿Cuánto Egipto hay en la iglesia Miami Centro? ¿Cuánto Egipto hay en ti y en mí, en mi hogar? Y a eso es lo que yo quiero simplemente invitarles. Finalicemos, familia.
con lo que decía el apóstol Pablo. Ahí les dejo, solamente he tocado muy ligeramente dos, mencioné algo de los terceros y el cuarto, pero créame que aquí hay mucha tela para cortar para que usted trabaje con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 4:7, al final él dice, yo he peleado la buena batalla. Después dice, yo he acabado la carrera y yo he guardado la fe. Yo quiero animarles, familia, a que a partir de hoy, en este nuevo paso, en esta nueva estación que Dios nos está dando aquí en Miami Centro, caminemos a que nosotros podamos decir, Señor, no podemos decir como Pablo, pero sí podemos decir como Pablo que podemos pelear en presente. Él habló en pasado, ya estaba para morir y su corazón delante de Dios tenía la certeza, peleé la buena batalla, acabé la carrera y guardé la fe. Que lo hagamos, a buscar el Ruach Kadosh, el Espíritu Santo, nuestra columna de fuego, y a que sigamos metidos en nuestra nube que nos va a guiar en él. Esa es la invitación. La pregunta es, ¿caminamos las jornadas? ¿Quieren caminar la jornada? ¿Quiere descubrir su jornada y quiere acompañarnos a que corramos la jornada que tenemos aquí en Miami Centro? Si tenemos que empezar por la primera, ¿comenzamos? Gloria a Dios, ¿por qué no? ¿Estamos, familia? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, a darle gracias a Dios por esta invitación y este desafío.